El suicidio en México está creciendo. En los últimos 3 años, las muertes por esta causa aumentaron 24% al pasar de 6,000 en 2018 a casi 8,500 en 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta alarmante tendencia al alza se da principalmente en la población de 14 a 29 años de edad, seguida por el sector de las personas adultas mayores. A nivel global, cada 40 segundos se suicida una persona. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año poco más de 700,000 personas se quitan la vida. De ese número, más de 97,000 sucedieron en la que llaman región de las Américas. El 77% de los suicidios se registra en países de ingresos bajos y medianos, y por cada suicidio consumado, se dice, existen muchas otras tentativas. Entre las mujeres se dan más intentos de suicidio, pero son los hombres los más propensos a consumarlo, con un porcentaje del 81,6%. Para hablar de este tema, un tema difícil, estamos enlazados con la escritora Jessica Wolf, que acaba de publicar un libro bastante interesante porque es bastante didáctico, que se llama Superando el duelo después de un suicidio, publicado por Editorial Pax. Gracias, Jessica, por estar aquí. Gracias, Javier, por tenerme en este espacio y por darle luz a este importante tema. Pues sí, es un tema que además está creciendo, según he estado leyendo en la prensa y en revistas, en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿A qué lo atribuyes tú, Jessica? Bueno, número uno, acabamos de pasar una pandemia, ¿no? La pandemia fue, o para mí, a mis ojos, representa un duelo colectivo. Todos perdimos algo. Y por muy pequeño perdimos la posibilidad de movernos por un tiempo. Y hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas de vida, pérdida de la salud, pérdida de la esperanza, pérdida de graduaciones. Los chicos perdieron esta posibilidad de ir a la escuela por un tiempo y de entrar en contacto con otros. Se perdieron un número de cosas y lo que estamos viendo hoy es como un efecto pospandemia, que parecería más bien como un efecto posguerra, ¿no? O sea, es como ahora sí estamos viendo como el efecto de todo lo vivido en estos últimos años. Y parece que las cosas en términos económicos no van a mejorar como uno le gustaría, ¿no? Y eso es otro factor, ¿no? Exactamente, o sea, una de las cosas que pasó, o me parece que pasó, es que a lo largo de la pandemia teníamos esta esperanza de que una vez que pasara la pandemia íbamos a volver a ver el sol. Y pasa la pandemia y nos encontramos con el cambio climático, con la guerra, con tantas y tantas cosas, con problemas en el país, políticos, económicos, sociales. Entonces, hay tantas cosas que preocupan y bueno, el ingrediente principal de todos los suicidios es este factor común que es la desesperanza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la esperanza en momentos tan difíciles? También hay un crecimiento, sobre todo en adolescentes, y eso lo reportan en todas partes. Sí, fíjate que los adolescentes, cuando a mí me preguntan por qué los adolescentes, me lo explico de varias maneras. Los adolescentes están como iniciando la vida y se están enfrentando en ese proceso como a nuevas experiencias, ¿no? De socialización, de retos, las dinámicas familiares, están buscando quiénes son, tantas cosas que son tareas propias del adolescente, pero no cuentan como con la madurez todavía ni biológica ni emocional para hacerle frente a muchas de las cosas que viven, ¿no? Entonces, súmale a eso, que es un proceso natural de la vida, nuevas circunstancias como es otra vez la pandemia, el distanciamiento con los chicos, el tener que estudiar en línea, la exigencia de regresar a la escuela y no saber cómo socializamos, perdieron ese músculo de la socialización y ahora no saben, ¿no? Entonces, bueno, los chicos están muy expuestos a sentir que la vida no tiene sentido en un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy. Pero hay un dato curioso y tiene que ver con las redes sociales. Están más conectados, pero menos vinculados, me parece. Híjole, es súper importante. El tema de las redes sociales en los jóvenes es súper importante. Yo lo veo como un factor de dolor. Otra vez, todo suicidio tiene este ingrediente de la desesperanza, todo suicidio tiene este factor de dolor emocional y las redes sociales hoy son un vehículo para ese dolor. ¿Por qué? Porque el chico ve una realidad que no es la propia, ¿no? Ve fragmentos de vida y piensa que esa es la vida. Se compara con los filtros que ve en las redes sociales, se compara con las historias que se suben, que son pequeños fragmentos, y no se da cuenta que está comparando su vida real con una vida virtual. Entonces, bueno, está siempre en desventaja. Entonces, está siendo una fuente de dolor definitivamente. Entonces, tendríamos que hacer algo en materia de redes sociales, ¿no? Porque es un problema de salud pública el suicidio.
Definitivamente, o sea, creo que en redes sociales podemos empezar a comunicar estos temas de dolor y hablar como del dolor desde un lugar humano, parte de un proceso de vida, pero también hay que educar a los chicos en cuanto a estas realidades, o sea, no todo lo que ves es, ¿no? Poder tener un poco más de criterio, yo hablo como de la higiene mental, o sea, ¿qué consumes? ¿Qué consumes? ¿Qué te alimenta? No nada más el cuerpo, sino la mente, ¿no? ¿Cómo te alimentas y qué información estás consumiendo? Porque la información que los chicos están consumiendo hoy, están abiertos a tantas cosas que están consumiendo un exceso de información y no siempre de calidad. ¿Y quiénes son los responsables, digamos, de este menú que no es nada recomendable para los jóvenes? ¿La familia, el gobierno, las escuelas? La realidad es que, bueno, como papás, o sea, me incluyo, creo que hacemos o tenemos esta tarea de regular lo que entra a nuestros hogares y lo que se sirve en la mesa emocional, pero a final de cuentas, las redes sociales, la tecnología nos ha ganado. O sea, hoy los chicos manejan la tecnología mucho mejor que nosotros, navegan por todos lados y van un paso adelante. Entonces, es difícil darle freno. Entonces, más bien, tenemos que hacer consciente a los chicos de lograr esta regulación propia, haciendo labor también como papás, haciendo la labor o educando a través de las escuelas. Y bueno, y finalmente también trabajar en que las redes que son sociales, que es la información que los chicos consumen, también tenga contenido de calidad. Así es. En uno de los capítulos de tu libro, tú hablas de los mitos del suicidio. ¿Cuáles son, Jessica? Pues mira, que creo que el más importante es que hablarle a una persona que piensa en el suicidio le da la idea. O sea, si tú piensas que alguien puede hacerse daño, decirle, oye, has pensado en hacerte daño, en quitarte la vida o en el suicidio, es darle la idea. Y como suicidólogos sabemos que esto no es cierto, que al contrario, o sea, que hay que hablar del tema, que hay que sacar el tema a la luz y que hay que preguntar. Que preguntarle a una persona, ¿has pensado en quitarte la vida? Puede salvarle la vida. Ese sería como uno de los grandes mitos que hay que resolver. ¿Tendría que discutirse o plantearse, digamos, en algún momento en la familia y en la escuela, o no? Definitivamente, en cualquier parte, Javier, porque es un tema social, el suicidio es una problemática social, no solo individual, sino social. Entonces, todos tenemos la tarea de contenernos unos a otros, de acompañarnos unos a otros, de sostener el dolor, porque el dolor está siendo colectivo. Entonces, no es de unos cuantos, no es de un terapeuta, no es de un suicidólogo, no es de un maestro, es de todos. Entonces, si todos nos capacitamos a hacer estas preguntas, a observar las señales o estas invitaciones a hablar de, oye, pregúntame por qué no la estoy pasando bien, podemos entonces salvar vidas. Tenemos que ir a un corte, Jessica, y regresamos con estas preguntas que nos estás planteando para compartirlas con el público. Claro que sí. Jessica Wolf, pues hay un día incluso a nivel internacional dedicado a la prevención del suicidio, que fue el pasado 10 de septiembre. Es un problema que le atañe y le preocupa a muchas personas en el mundo, ¿no es? Definitivamente, es como te decía, es un problema social. El suicidio no distingue raza, credo, clase social. Sabemos que hay poblaciones más vulnerables, pero en realidad cualquier persona puede hacer como ese pico de dolor emocional y pensar en la muerte en algún momento de su vida. Entonces, todos le estamos pasando mal de alguna manera y esto nos obliga nada más a ver dónde estamos parados y cuál es el cambio, ¿no? Exacto. Hay un luchador que se llama El Fantasma, un luchador de lucha libre, que estaba él incluso muy preocupado porque dos conocidos cercanos a él pues tuvieron esta experiencia dramática. Sus hijos adolescentes se suicidaron, cada uno por separado, por motivos seguramente distintos, pero a él le pegó mucho porque dice, no sé qué está pasando ahora con los adolescentes que están llegando a esa orilla que es terrible. ¿Tú qué le puedes decir a este personaje, a estas madres que enfrentaron este problema? Definitivamente, o sea, una cosa que, claramente queremos hacer prevención de suicidio, claramente esa es la razón más importante de este Día Mundial de la Prevención de Suicidio, salvemos vidas. Sin embargo, es importante darle luz a esta población, o sea, esta población que se queda, ¿no? Que es un poco el tema de este libro, ¿no? Y te invito a pensar, tú hablabas de 700,000 suicidios al año a nivel mundial, ¿no?
si pensamos que cada uno de esos suicidios afecta a un número importante de personas, ¿no? Hay libros que nos hablan de 10 personas. Yo pienso en nuestro hermoso país, México, y tenemos tantas conexiones y somos tan sociables y vivimos con la familia extensa. ¿Cuántas personas realmente están siendo afectadas por cada suicidio, ¿no? Entonces, piensa en una escuela, en una preparatoria, en un chico de preparatoria, el suicidio de un chico, ¿a cuántas personas va a afectar? A sus compañeros, a los papás de sus compañeros, a su familia, a sus maestros, a cualquier persona que trabaja en la escuela, a cualquier persona inclusive que se entera de la noticia, ¿no? Entonces, los suicidios tienen este efecto como de bomba nuclear que salpican y lastiman y dejan heridas profundas, porque una muerte por suicidio o una pérdida por suicidio tiene carácter de trauma, de traumático, o sea, es repentino, es agresivo, es violento, se pudo haber evitado, tantas y tantas cosas que impactan una muerte de este tipo, ¿no? Es, digamos, por la pérdida de esperanza también marca a su entorno sobre esto mismo, ¿no? ¿Falló la esperanza para mí? ¿No tiene que ir tan bien para ustedes o no? Definitivamente que marca y pone de manifiesto este dolor que es común, ¿no? Nosotros sabemos como suicidólogos que hay una cosa que se llama efecto Werther, y el efecto Werther es el cómo se comunican estas noticias de muertes, de suicidio, y cómo pueden en un momento dado repercutir en quien la recibe, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una labor importante de que los comunicadores, todos aquellos que comunican las noticias, los medios escritos, los medios hablados, sepan que hay que tener cuidado, que hay personas vulnerables y que evidentemente cuando hablamos de los sobrevivientes, que son estos familiares y amigos que se quedan, pues tenemos que también tener el tacto y la prudencia de lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Jessica, entonces el proceso de duelo puede ser más largo que si fuera un duelo normal, digamos, de una persona que fallece. Te agradezco la pregunta porque es totalmente diferente. Es mucho, mucho más complicado. Entonces, bueno, cuando le dicen a un sobreviviente, bueno, ya pasó un año, tendrías que haberlo superado, es que no están dimensionando el impacto de la noticia, el impacto de la muerte, ¿no? Entonces, es un duelo más complicado, otra vez tiene carácter de trauma, y bueno, existe la culpa, existe el estigma y el tabú sociales que no permiten que estas cosas se hablen, que muchas veces se juzguen. Estas personas se sienten aisladas porque otra vez son juzgadas, porque no encuentran la ayuda adecuada. Creo que estamos en un camino hacia especializarnos más, a dar la ayuda propia a estas personas, pero siguen faltando especialistas. O sea, hay tanatólogos que trabajan con muerte, hay suicidólogos que trabajan con suicidio, pero son pocos los que trabajan con duelo y suicidio y que entienden esos temas de muerte y que entienden estas dinámicas familiares. Entonces, gracias por la pregunta, es algo muy específico y estas personas requieren este acompañamiento. Por eso me animé a escribir este libro. El libro en realidad es un acompañante terapéutico, explica qué es el suicidio, explica qué es el duelo, explica qué es el duelo por suicidio y cómo caminarlo y atravesarlo para integrarlo a la vida y poder sanarlo, ¿no? También en alguno de los capítulos del libro, pues hablas de aquellos que fracasaron en ese intento y es toda una experiencia, ¿no? Exactamente. Estas personas que lo intentan y gracias a Dios fallan, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la vida les está dando una segunda oportunidad, pero la pregunta es cómo lo entienden ellos. Si lo entienden como una segunda oportunidad, pues estamos bien librados, ¿no? Si lo entienden como lo dices, como fallé, ni siquiera para esto sirvo, otra vez la carga de dolor aumenta y puede ser que lo vuelvan a intentar, ¿no? Entonces, una persona que intenta y falla, habría que preguntarle cómo lo vives, qué entendiste de esta experiencia, qué te dejó esta experiencia y trabajarlo a que sí sea una experiencia de transformación y que pueda sanar ese dolor original que lo llevó a pensarlo en primer momento, ¿no? Y existen algunas, digamos, señales que nos hagan ver que tenemos un problema con una persona que tiene esta tendencia. Mira, yo no hablo propiamente de tendencias porque creo que cualquiera, y tal vez es revolucionario lo que te voy a decir, creo que cualquier persona puede pensar en la muerte o en hacerse daño. Tenemos vida, todos tenemos vida, somos responsables de nuestra vida y en un momento de dolor, los americanos hablan de la tormenta perfecta, multivariables, ¿no? Se te muere alguien, vives pandemia, entras en una crisis económica, vete toda una cosa de salud, o sea, se te junta todo, puedes llegar a decir, esto es mucho, o sea, no puedo más, me quiero morir. Y hay una frase que repetimos mucho, que
la oímos constantemente que la gente dice o decimos me quiero morir, ¿no? Cuando tenemos cosas muy complicadas. Entonces yo lo normalizo y yo cuando hablo del tema, especialmente en foros donde hay chicos, digo, ¿a quiénes de ustedes han dicho me quiero morir? Y yo soy la primera en levantar la mano. Esto no quiere decir que necesariamente te vayas a suicidar, pero por ahí empieza ese proceso, en pensarlo y luego en mostrar conductas que implican riesgo, ¿no? Claro que hay señales, si quieres las platicamos un poquito más detenidamente, pero en realidad estas señales son invitaciones a hablar del tema y son, bueno, estos cambios de conducta que vemos, que la persona está expresando desesperanza, que exprese temas de dolor, cuando ha tenido pérdidas, cambios en su rutina, ¿no? Que duerme de más, que duerme de menos, que come de más, que come de menos, ¿no? Y realmente estas señales las podemos ver o estas invitaciones las podemos escuchar mucho en nuestra intuición, cuando paramos oreja y corazón y conectamos y decimos, a ver, algo no me está checando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te animas a decir, algo no me está checando y me preocupa y te quiero preguntar, ¿has pensado en hacerte daño? Qué interesante. Tenemos que ir un corte y regresamos aquí contigo, Jessica Wolf. Si los datos más recientes apuntan a que los jóvenes, los adolescentes son un grupo vulnerable en materia de suicidio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, Jessica Wolf? Creo que, o sea, otra vez, es un tema social, tenemos todos que entrarle. Creo que los papás tenemos como un buen registro de quiénes son nuestros hijos y dónde están, y hacer estas preguntas, ¿no? Abrir estas conversaciones y decirles, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? ¿No te veo bien? Muchas veces el chico no va a querer hablar con papá y con mamá porque justamente parte de la tarea de la adolescencia es separarse de papá y mamá. Pero si como papá o mamá lo identificas, decirle, oye, bueno, no necesariamente lo tienes que hablar conmigo, pero hay ayuda y podemos conectar con la ayuda. Entonces, darle al chico el espacio y conectarlo con ayuda profesional para que pueda expresar lo que le está doliendo. Y creo que siempre hay que saber que el dolor es pasajero. O sea, no decirle al chico, la vida no te va a doler, hay que decirle, la vida te va a doler y hay que aprender a navegarlo y cómo. Entonces yo hablo de la posibilidad de hacer como un callo emocional, o sea, hay que permitirle al chico hacer callo emocional, volverse resiliente para poder enfrentar la vida, porque si lo protegemos y lo tenemos en una burbuja de cristal, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, ayudarlo a acomodar los dolores, entender los dolores, a madurar los dolores, como papás, como maestros, los maestros también están suficientemente cerca de los chicos como para poder decir, este chico le está pasando algo, y no postergar el momento de hacer la pregunta, o sea, no esperar a que el chico se acerque. El chico no se va a acercar, te vas a tener que acercar tú a hacer la pregunta. Entonces hay que tender puentes, digamos, con gente que veamos que ha cambiado su conducta, ¿no? Definitivamente, abrir los espacios de comunicación, tender puentes y también otra vez no te toca a ti necesariamente ser quien haga la intervención o brinde el soporte cuando ya dijo sí he pensado en suicidarme, sino conectar con la ayuda correspondiente. Hoy, mira, no sé si decirlo así, pero gracias a la pandemia hay mucha atención. O sea, nosotros estamos atendiendo una línea gratuita de la Universidad Americana hace 2 años. Entonces, bueno, ayuda hay que conectar con esa ayuda, hay que estar atentos. Si escuchas de líneas de apoyo, toma nota, porque en algún momento dado alguien lo puede requerir y es importante tener esta ayuda a la mano, ¿no? Supongo que a lo largo de la investigación y la redacción de este libro, pues te surgieron otros temas que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como dices, esta preocupación por los jóvenes me llevó a escribir otro libro que sale ahora en noviembre, también bajo el sello Pax. El libro, todavía no estamos trabajando en el título, pero básicamente es una guía para papás que habla sobre jóvenes, dolor y suicidio. Entonces, es un poquito hablar de cómo hablamos de dolor, qué les duele a los jóvenes el día de hoy, cómo estas señales que tenemos que observar, cómo evitar llegar al suicidio. Y si, bueno, lamentablemente ha habido un suicidio que se consuma, ¿qué hacer y qué hacemos como escuela, qué hacemos como familia, ¿no? Entonces, bueno, está otra vez al alcance va a estar al alcance de la gente. El libro Superando el duelo después de un suicidio hoy está en todas las librerías en México y también en formato digital descargable.
Bueno, no solo es para personas que han perdido a alguien por suicidio, es para todo aquel que quiere acercarse a entender el tema del suicidio, de dolor, de duelo, y también para profesionales que quieran tener un poco más de experiencia para trabajar el tema. Jessica, después de la visión general que hiciste, porque en una parte del libro hablas de por qué se suicidan los mexicanos o qué les duele a los mexicanos, ¿tenemos unas regiones más vulnerables que otras? Tenemos unas problemáticas que son como muy particulares de nuestro país y especialmente de nuestro país estando dentro de Latinoamérica. O sea, como latinoamericanos tenemos problemáticas particulares, ¿no? En la forma en que vivimos, ¿no? O sea, este tema de las de familias que viven en la pobreza, este tema de la desigualdad todavía, este tema de género, ¿no? Toda esta preocupación también hacia la mujer, la violencia que sigue existiendo hacia la mujer en nuestro país, son temas importantes, son temas de dolor que hay que atender. Entonces, los temas de seguridad también son otros temas que nos duelen, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de factores importantes que sí son propios a nuestras culturas, a nuestros países y a México en especial, ¿no? Entonces, tú lo marcas muy bien, es pobreza y violencia, particularmente contra las mujeres, factores que pueden desencadenar esta conducta. Que son de preocupación y otra vez, alimento para ese dolor emocional que puede llevar a una persona a atentar contra su vida. Hay un dato que también manejas y es que los hombres son quienes más, digamos, tienen éxito en esta tarea terrible. Mira, en mi experiencia o lo que yo he revisado es hombres y mujeres intentan por igual. Otra vez, tiene que ver con que el dolor está en todos lados. A todos nos duele algo, nos puede doler algo y todos podemos pensar en la muerte. El por qué los hombres normalmente el intento de suicidio termina en muerte es porque eligen métodos más letales. Entonces el hombre tristemente tiene esta idea de que tiene que ser hombre hasta la muerte, ¿no? Entonces intentan por igual, simplemente el método es diferente y el hombre normalmente elige métodos más letales. También hay una zona que tiene que ver con las creencias. ¿Cómo lo manejas tú en tu libro? No se maneja, digamos, el suicidio igual en cualquier religión, por ejemplo, ¿no? Totalmente. O sea, a ver, la religión puede ser un factor protector o un factor de riesgo, todo como se entiende, ¿no? Si tú piensas, si a ti te enseñaron que si matarte te va a mandar al infierno, pues existe la posibilidad que digas, bueno, no me mato porque no me quiero ir al infierno, ¿no? Y es un factor protector. Pero en realidad depende cómo cada quien lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, nuestras creencias juegan un papel importante. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es otra vez? ¿Cuáles son estas fuentes de dolor? Definitivamente, pues es algo como muy personal. Entonces, las creencias juegan un papel importante y hay que trabajar con ellas, ¿no? Y las creencias también van cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Vamos evolucionando, vamos transformándonos. El dolor, Javier, tiene un potencial de ser transformador y catalizador de cambio, ¿no? Entonces, a ver, si aquellos que nos están escuchando se están encontrando en un momento de dolor, yo te diría, bueno, abrázalo, tómalo, entiéndelo, transmútalo, ponlo al servicio, atraviésalo y deja que te enseñe algo. El dolor se va cuando aprendemos de él. Exactamente. Entonces, algo hay que aprender. Todos vamos a atravesar momentos de dolor, algo hay que aprender y lo último que tiene que faltar es la esperanza. Necesitamos un marco de referencia, digamos, una estructura, ¿no? Un saberse parte de. Definitivamente. Y mira, algo lindo que comparto en el libro y que comparto en espacios donde me permiten compartirlo es una cosa que pueda anclar al chico o a cualquier persona en la vida es saber que su vida es útil para los demás. O sea, hacer servicio, prestarte, involucrarte. No se trata nada más de ti. Venimos a esta vida sí a ser felices, pero también a servir. Y cuando servimos a los demás y cuando estás en ese lugar que es tu misión de vida, que estás pleno, que estás haciendo algo para los demás, es más difícil que atentes contra tu vida. Pues muchísimas gracias, Jessica Wolf, por habernos compartido algunos de los conceptos que manejas en Superando el duelo después de un suicidio, publicado por Pax. Y pues estamos atentos al libro que viene porque promete ser bastante interesante. Muchas gracias. Y estoy en redes y en una página web como Jessica Wolf Autor. Con todo gusto pueden seguirme ahí. Y gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana.